Repasando Derecho de Familia. Bienvenidos al canal. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué no debemos casarnos por amor? Esto viene un poco de la reflexión que siempre hago en algunos espacios sobre que el matrimonio es un grave error y la unión marital de hecho es un error menos grave. A raíz de eso, una de mis seguidoras me envía una serie de preguntas que quiere que resolvamos en este video para que le expliquemos a las personas por qué esa postura tan polémica. Entonces vamos a resolver esas preguntas poco a poco a medida que vaya avanzando este video. Te amaré como la vida, todos los años, los meses y los días. Bueno, esta postura de que no debemos casarnos por amor porque no podemos divorciarnos por desamor parte de la hipótesis de que el amor es necesario, que es muy importante pues estar enamorado, que es una motivación, es una emoción, es un sentimiento que nos lleva a celebrar el matrimonio, pero no es la justificación o la causa en el derecho para celebrar el matrimonio. Ellos explican por qué el desamor no es una causal de divorcio. Cuando nosotros vemos las causales de divorcio, ninguna de ellas dice que cuando me desenamoro de mi pareja me puedo divorciar. La causa en el derecho va más allá. Por ejemplo, construir un proyecto de vida en común. ¿Y por qué es importante conocer la causa en el derecho? Porque es un contrato que tiene incidencias jurídicas. Entonces es muy importante analizar ese fenómeno. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiere cantar. Con una mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cuando hablamos del matrimonio es importante tener en cuenta los efectos jurídicos del matrimonio. ¿Esto con qué fin o con qué objetivo? Pues primero para evitar expectativas equivocadas y tener claridad frente al matrimonio como un contrato. En segundo lugar, para identificar tanto los derechos como las obligaciones del contrato de matrimonio. En tercer lugar, para determinar cuáles son los derechos económicos, los activos y pasivos que hacen parte de la llamada sociedad conyugal en el matrimonio. En cuarto lugar, para precisar las causales de divorcio, es decir, cuáles son las verdaderas razones por las cuales yo me puedo divorciar específicamente en Colombia. Y en último lugar, para reconocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento del contrato matrimonial. Yo sé que el ejemplo les puede parecer fuerte, pero es importante conocer este tipo de contrato porque generalmente las personas no se asesoran o no profundizan en las obligaciones del contrato ni tampoco conocen a ciencia cierta cuáles son sus derechos. No pasa lo mismo, por ejemplo, cuando yo compro un carro. Porque cuando yo compro un carro, yo sé que yo debo pagar una tecnomecánica, yo sé que yo debo pagar un seguro obligatorio, yo sé que yo debo pagar un impuesto al Estado, yo sé que debo ponerle gasolina y hacerle mantenimiento. Estas cosas las tenemos claras cuando compramos el carro, pero a veces no las tenemos claras en cuanto a los derechos y obligaciones personales que surgen del matrimonio. Y tenemos que saberlas, porque así como la compraventa de un automóvil o la compraventa de una casa tiene unas reglas, unas obligaciones claras, dan unos derechos y también nos generan unas obligaciones, tenemos el derecho a usar el vehículo, tenemos el derecho a transitar por las carreteras nacionales, no en una situación de pandemia, pero sí tenemos derecho a hacerlo. En otras situaciones, pues en el matrimonio tenemos derecho a recibir solidaridad, ayuda, socorro mutuo de mi pareja, así como estamos obligados a tener relaciones sexuales exclusivas con mi pareja o ser fiel. Entonces es muy importante antes de casarse tener claro cuáles son esos derechos y esas obligaciones como en cualquier otro contrato. Entonces, ante la pregunta de si estar enamorado es un requisito para contraer matrimonio, la respuesta es no. Para contraer matrimonio se requiere tener una edad superior, igual o superior a los 14 años. Y si me caso entre los 14 y los 18, se pide una autorización de los representantes legales, normalmente los padres, copia del registro civil de nacimiento, expedida con una antelación no mayor a 30 días, copia de las cédulas de ciudadanía y la solicitud firmada por los contrayentes o el poder debidamente autenticado para contraer matrimonio.
Sí, el matrimonio en Colombia se puede celebrar por poder. Entonces, si por ejemplo yo me encuentro en Australia y quiero casarme con un colombiano o colombiana, puedo enviar un poder debidamente diligenciado, apostillado ante las entidades consulares correspondientes y puedo establecer que me quiero casar. Y puedo casarme por poder, así de sencillo, es decir, que ni siquiera tengo que asistir a mi propio matrimonio. Entonces, ¿qué es el matrimonio para los abogados? Para los abogados, el matrimonio es un contrato que nosotros denominamos contrato solemne y es solemne porque nuestra legislación exige ciertas formalidades especiales para que produzca efectos jurídicos el matrimonio. El matrimonio puede ser celebrado por un funcionario judicial, un notario, un sacerdote o un pastor o ministro competente de una iglesia cuando no es católica. Debe constar en un auto, acta o en la escritura pública y se requiere una manifestación expresa de la voluntad de querer celebrar el matrimonio por parte de los futuros esposos. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros lo vemos como un contrato, es decir, que allí este contrato no especifica que es un vínculo emocional exclusivamente, sino un contrato, uno de tantos contratos que podemos celebrar en Colombia. Como podemos celebrar un arrendamiento, como podemos celebrar una compraventa, como podemos celebrar una permuta. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para no generar expectativas diferentes o unas expectativas mayores en cuanto al contrato de matrimonio. ¿Y qué se requiere para casarse? Además de lo que ya dijimos, es importante tener en cuenta que si hay hijos menores de edad, debe hacerse ante el notario un inventario solemne de bienes. Y además de eso, si soy extranjero, debo anexar una fotocopia de pasaporte y debo realizar una declaración de soltería. Normalmente las declaraciones de soltería se hacen ante las embajadas del país correspondiente, se diligencia un formulario con dos testigos y bueno, cada embajada puede regular el requisito, pero en principio con la declaración de soltería y la fotocopia del pasaporte es suficiente si soy ciudadano extranjero. Entonces, además de eso, hemos dicho que es un contrato. Entonces, ¿qué exige todo contrato? Capacidad, y la capacidad en términos generales es esa actitud jurídica para celebrar el contrato, como ya dijimos en el matrimonio, más de 14 años. El consentimiento, es decir, que yo voy a manifestar clara, unívocamente mi voluntad de que sí quiero el contrato, que voy a cumplir con los derechos y obligaciones derivados del contrato. El matrimonio debe tener un objeto lícito, es decir, debe versar sobre acciones o hechos permitidos por la ley. En Colombia está permitido casarse. Debe tener una causa lícita, es decir, que las intenciones o las razones que me llevan a celebrar el matrimonio no estén prohibidas por la ley y no busquen defraudar a ninguna persona. ¿Y dónde queda el amor? Pues el amor se toma como un sentimiento que normalmente motiva la celebración del matrimonio, que tiene múltiples acepciones, que puede ser un proceso biológico donde la serotonina, las endorfinas, la dopamina están en su máxima expresión, puede ser un impulso sexual, placentero, puede ser también un sentimiento, puede ser, digamos, una de las principales motivaciones del ser humano para contraer matrimonio, pero no necesariamente el amor, ese impulso biológico, ese impulso neuronal, hormonal, pues son unos requisitos para casarse. Tan es así que hay mucha gente que siente lo mismo y no se casa. Ahora, si nos casamos, hay unas obligaciones establecidas por la ley. Es decir, que si usted se casa en Colombia o con un ciudadano colombiano en nuestro territorio, debe saber que debe cumplir con obligaciones que no se puede relevar de ellas porque están reguladas por nuestro Código Civil. Debe respetar a su pareja, debe permanecer con ella, debe tener una conducta intachable, debe vivir bajo el mismo techo con su pareja, es lo preferido, lo esperado. Hay límites a la ingesta del alcohol, es decir, no podemos beber habitualmente y que eso afecte nuestro matrimonio. Debe tenerse exclusividad sexual, en otras palabras, debe procurarse la fidelidad en el matrimonio. No debe usar sustancias psicoactivas, debe ser solidario, ayudar y socorrer mutuamente a su pareja, debe coordinar y dirigir con su pareja conjuntamente el hogar y no poner en peligro ni la salud física de su pareja ni mental. Eso es muy importante.
Es muy importante tener en cuenta que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad conyugal. Si yo no quisiera, pues suscribo unas capitulaciones y renuncio a gananciales. ¿Qué son las capitulaciones? Un acuerdo que se hace previo al matrimonio, generalmente por escritura pública, donde yo establezco cuál va a ser el régimen económico al que nos vamos a someter. Y en las capitulaciones se puede renunciar a los futuros gananciales, con el objetivo de que cada uno de los cónyuges quede con la situación económica en la que se encuentre al momento de divorciarse. Ahora, es muy importante tener en cuenta que durante el matrimonio cada cónyuge tiene la libre administración de los bienes. Y por regla general, a partir del momento en que yo me caso, todo capital, fruto, renta del trabajo, de todo género de empleos, todos los frutos que produzcan los bienes que tenían antes de casarme, le pertenecen por regla general a la sociedad conyugal, es decir, que son objeto de división al momento de un divorcio. Se exceptúan aquellos bienes que son adquiridos a título de herencia, donación o legado, o aquellos bienes objeto de capitulaciones. Pero es importante, digamos, verificar si se agregan y la sociedad está obligada a su restitución bajo una figura que nosotros denominamos recompensa o de si definitivamente todos los bienes, así sean adquiridos a título gratuito, le pertenecen a la sociedad. Eso tendrán que verlo con su abogado cuando se haga el respectivo inventario y avalúo de bienes. Recuérdenlo bien, todo capital, fruto, renta del trabajo le pertenece a la sociedad conyugal. Ojo con eso. Una pregunta muy frecuente que nos realizan frente al matrimonio es, si yo estoy aburrido, ¿me puedo divorciar? Realmente, así como el desamor no es una causal de divorcio, estar aburrido tampoco es una causal de divorcio. El aburrimiento, el desamor, la falta de interés sexual en la pareja, la famosa incompatibilidad de caracteres, las diferencias irreconciliables no son causales de divorcio. Así que no puede justificar estas causales cuando se acerque a su abogado a consultar si puede o no puede divorciarse. Si usted un día usa excusas como ya no siento lo mismo, no pensamos igual, no tenemos proyectos en común, ya no me atrae sexualmente como antes, tenemos diferentes puntos de vista, ya no me dedica tiempo, se volvió frío, descuidó su apariencia personal o su familia es un caos y no me caen bien, pues no son causales justas de divorcio. Es importante que lo tenga en cuenta. Eso debe pensarlo antes de casarse. Por eso les decía que uno no se debe casar por amor porque no se puede divorciar por desamor. A estas alturas deberán estarse preguntando por qué causas me puedo divorciar. Bueno, en Colombia nos podemos divorciar por infidelidad o relaciones sexuales extramatrimoniales comprobadas de alguno de los cónyuges, dice la norma, por incumplimiento de los deberes conyugales o paternos, por ultrajes, violencia intrafamiliar, ese trato cruel o degradante, y la violencia intrafamiliar puede ser física, económica, psicológica, verbal, por embriaguez habitual, por eso les decía que hay que limitar la ingesta de alcohol, por el uso habitual de sustancias psicoactivas, por una enfermedad física o psíquica que ponga en peligro al cónyuge o que impida la vida matrimonial, por la separación judicial, que es un proceso que se realiza donde se le pide el consentimiento al juez para poderme separar, o por la separación de hecho, cuando me voy y no digo por qué, que perdure por más de 2 años, y finalmente por mutuo acuerdo. Obviamente, si hay peleas, si hay desamor, si uno se quiere divorciar y el otro no, y no tenemos una causal justa de divorcio para alegar, debo seguir casado. Por eso es que el matrimonio es un grave error. Pensemos que nos queremos divorciar asumiendo las consecuencias de un divorcio sin poder invocar una justa causa. Y yo soy el que quiere romper el vínculo. En este caso puedo ser objeto de una condena de alimentos cuando yo soy el que incurro en culpa, es decir, cuando, por ejemplo, yo soy infiel o yo soy el que se la pasa todo el día alcoholizado y eso presenta problemas en el hogar, o yo soy el que incumple los deberes conyugales, la solidaridad, la ayuda de socorro mutuo, el respeto. Es decir, si yo incurro en una causal de divorcio, a título de indemnización debo cancelarle a mi cónyuge, que ahora va a ser mi ex esposo o ex esposa, una cuota alimentaria a título de sanción. Por eso es muy importante tener en cuenta estos hechos antes de casarme, no después, porque siempre nos dicen los abogados, yo no sabía.
Pero bueno, los abogados tenemos que decir, dura es la ley, pero es la ley. Es decir, si usted quiere divorciarse, debe invocar una causal justa de divorcio. Si no tiene una causal justa de divorcio y a usted lo condenan como culpable, usted debe pagar alimentos. Entonces es probable que así se divorcie, usted siga atado a su ex, así no tenga hijos. Si incurrió en una causal justa de divorcio, puede verse obligado a pagarle alimentos como sanción a su expareja. También es importante tener en cuenta que si hay hijos menores de edad, pues obviamente estamos atados por el régimen de visitas, los alimentos, la custodia y todo, digamos, durante toda la vida de los hijos, porque realmente con los hijos, digamos, la tarea no se acaba. Y también pues podemos seguir discutiendo los derechos de la sociedad conyugal. A algunas personas les cuesta el momento de la división de bienes porque se preguntan, oiga, yo trabajé toda la vida, mi esposo o esposa se quedaba en la casa haciendo nada, se iba para el gimnasio, no hacía nada en la casa, no contribuía a la economía del hogar. ¿Le tengo que dar la mitad de mis bienes? La respuesta es sí. La mitad de todos los bienes adquiridos a título oneroso, es decir, por una transferencia económica o de dinero en términos más sencillos, le pertenecen a la sociedad conyugal. Todos esos bienes, es decir, que el 50% le pertenece a mi pareja. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta también antes de casarme, o bien para firmar capitulación, o bien para no casarse, porque si yo me caso y no me caso consciente de todo esto, puede ser el peor error de su vida. Entonces, importante, no se case por amor porque no se puede divorciar por desamor. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, manito arriba si les gustó. Envíenme sus preguntas, déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.